Muy buenos días, una vez más estamos aquí para tener una buena conversación acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Es tan importante que estemos cimentados bien en esta palabra porque llegará momentos en que vendrán muchas cosas en este mundo en que nos van a probar nuestra fe y claro, pues no es Él el que está probando, sino que Satanás siempre tratando de confundir a la humanidad, a la raza humana. Y algo que yo tengo, pues, me gusta escudriñar, me gusta estudiar, no me detengo simplemente en un pensamiento, sino que escudriño y estudio. Estudio libros antiguos, de los antepasados, lo que creían. Y espero que esta obra yo, pues, les sea de bendición a ustedes, hablando acerca de verdades maravillosas que necesitamos entender cada día. Ya no estamos, como dicen, en la edad oscura, estamos en la edad de luz. Todo se ha acercado, los conocimientos, los secretos de las religiones, la historia de la iglesia es verdadera porque la historia de la iglesia fue adulterada con un propósito y es de hacer prevalecer una religión como la única. Y esa ha llevado a muchos, los ha conducido a falsos, doctrina falsa, enseñanza que se necesita limpiar. Y el hombre que ama la palabra de Dios cada día quiere reformas. Una persona abierta con una razón de aprender, deseo, hambre y deseo de aprender verdades. En esta oportunidad le voy a hablar acerca del Dios Todopoderoso mencionado en el libro de Apocalipsis, solamente el Padre, no Jesucristo. Bueno, yo dije anteriormente que yo soy muy controversial y me gusta tocar estos puntos y estoy abierto a cualquier persona que quiera debatir acerca de estos temas, que son muy importantes entender para que entendamos la procedencia de la divinidad, quién es el Padre, quién es el Hijo y qué es su Espíritu de santidad o Espíritu Santo, como comúnmente le llaman en las congregaciones. ¿Quién es el Dios Todopoderoso mencionado en el libro del Apocalipsis? En la iglesia se enseña que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso mencionado en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, es absolutamente falso, como vamos a ver en este pequeño estudio, ya que el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Todopoderoso y Jesucristo, el Cordero. El Todopoderoso es solamente el Padre Supremo, el Padre Celestial, y Jesús es el Cordero, la lumbrera del Dios Padre, es decir, el lucero que porta la luz del Padre Celestial. Profundicemos en este pequeño estudio que les va a servir de mucha bendición e información. El Todopoderoso en el Apocalipsis hay 9 pasajes donde se menciona al Todopoderoso, o sea, Dios, como dicen comúnmente los cristianos. Yo le digo el Padre Supremo, el soberano, el Rey de Reyes, el autor y consumador de todo lo que estamos viendo actualmente, y el Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ir estudiando estos pasajes que nos hablan en el Apocalipsis donde se menciona al Todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando le hablo del Todopoderoso, le estoy hablando del Padre Celestial, el supremo gobernante de la tierra y que ha designado a su Hijo para que haga muchas labores, principalmente la labor de haber venido a la tierra a traernos a Él, conocimiento de Él y la maravillosa salvación. Los trinitarios y los unicitarios enseñan que este pasaje se refiere solo a Jesucristo. Ellos dicen que Él es el Todopoderoso, porque el texto dice que ese Todopoderoso ha de venir. Y según el verso anterior, el 7 es Jesucristo que vendrá del cielo y todo ojo le verá. Por lo tanto, ellos dicen que ese Todopoderoso solo puede ser Jesús. Sin embargo, esa interpretación que ellos hacen de ese pasaje es falsa, por 3 razones. Escuchen las razones. Porque a Jesús nunca se le llama el Todopoderoso en el Apocalipsis, sino que se le llama el Cordero. El Todopoderoso, que es el Padre, siempre se diferencia del Cordero, que es Jesús. Lo vemos claramente, lo veremos claramente en este estudio. B. Porque el Padre vendrá a la nueva tierra después del milenio y morará con los seres humanos inmortales. Apocalipsis 21:3. Por lo tanto, cuando el versículo 8 menciona al Todopoderoso que ha de venir, solo puede referirse
al Padre, al Dios Supremo. C, porque en Apocalipsis 1, 4, 5 se dice lo siguiente. Apocalipsis 1, 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1 y 5. Y no de esto. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese en el verso 4. Observa que está hablando del Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Exactamente el mismo Todopoderoso mencionado en el versículo 8. ¿Y qué dice seguidamente en el versículo 5? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Es decir, el pasaje claramente está diferenciando al Todopoderoso que ha de venir con Jesucristo, lo cual demuestra de forma clara e irrefutable que ese Todopoderoso que es, que era y que ha de venir, de ninguna manera se refiere al Señor Jesucristo, sino solamente al Supremo, al Padre. Por consiguiente, cuando los trinitarios y también los universitarios enseñan que ese Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1.8 se refiere a Jesús, están mintiendo y haciendo una interpretación falsa y retorcida de ese pasaje para así enseñar una doctrina falsa y anticristiana, como esa de decir que Jesús es el Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis. Pero sigamos analizando el resto de los pasajes del Apocalipsis donde se menciona al Todopoderoso, que es el Padre Celestial. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Obsérvese que el verso 8 se refiere al Padre, al mismo Dios Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1, 4 y 8. Los versos 9 y 10 dicen bien claro que este Todopoderoso está sentado en su trono en el cielo. Los trinitarios y unicitarios enseñan que este único poderoso, todopoderoso que está sentado en un trono en el cielo es Jesucristo. Sin embargo, es una gran y espantosa mentira por la sencilla razón de que en el capítulo 5 leemos lo siguiente. Texto y contexto, texto y contexto. No hagamos una doctrina de un solo texto. Eso sería una aberrada manera de interpretar las escrituras. Ya no estamos en ignorancia. Tenemos muchas reglas de interpretación. La exegesis exige que se interprete la escritura bien. Apocalipsis 5.1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Todopoderoso enviado por toda la tierra. Apocalipsis 5.7 dice: vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El versículo 8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Observa atentamente que el versículo 1 se dice que en la mano derecha de este Todopoderoso que está sentado en el trono tenía un libro sellado con 7 sellos. En el versículo 6 leemos que Juan vio en medio del trono en pie al Cordero, el cual es Jesús. Fíjense que el texto no dice que el Cordero estaba sentado en el trono, sino en pie. Es decir, que el Cordero Jesús no era el Todopoderoso que está sentado en el trono. Por lo tanto, mienten descaradamente todos los trinitarios necesitarios cuando enseñan que ese Todopoderoso que está sentado en el trono es Jesús. Ya que el texto dice bien claro que Jesús está en pie en medio de ese trono, no sentado en el trono. Y ahora observa el verso más demoledor de todo, el 7, ya que en él se dice bien claro que el Cordero Jesús toma el libro sellado de la mano derecha del Todopoderoso que está sentado en el trono.
Si Jesús se acerca al Dios Todopoderoso que está sentado en el trono y toma el libro sellado, entonces significa que Jesús no era el Todopoderoso sentado en el trono. Solo un embustero y alfabeto bíblico puede enseñar esta patraña diabólica anticristiana de que dicho Dios Todopoderoso sentado en el trono es Jesucristo. Les pondré un sencillo ejemplo para que esta gran verdad la entiendan mucho mejor. Imagínense que su padre es un rey el cual está sentado en el trono real y su padre tiene un libro en su mano derecha. Entonces usted se acerca a su padre que está sentado en el trono y toma en su mano derecha dicho libro. Luego viene una persona y dice que usted es ese padre que está sentado en el trono. ¿Qué diría usted de esa persona? Obviamente diría que eso es una gran mentira y que esa persona está enferma total de la cabeza, ya que usted no es su padre, sino que son dos personas diferentes. Pues eso mismo es lo que son todos los herejes trinitarios y los herejes universitarios. Son personas enfermas de la cabeza y mentirosos patológicos. Al enseñar esa doctrina falsa y diabólica de que Jesús es el Todopoderoso sentado en ese trono celestial. Sigamos viendo más pasajes que hablan del Todopoderoso para ir destrozando esa gran mentira diabólica trinitaria y universitaria de que Jesús es el Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis. Apocalipsis 11 y 16 dice: los 24 ancianos que estaban sentados delante del Todopoderoso en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Todopoderoso. Apocalipsis 11 y 17 diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que era y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Observe cómo el verso 16 dice que los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoran al Todopoderoso. El texto no dice que adoran al Cordero y tampoco dice que adoran al Todopoderoso y al Cordero, sino que dice que adoran a un solo Todopoderoso, que es el Padre único que está sentado en el trono y que ya hemos visto que es el Padre Celestial, el único poderoso, todopoderoso, verdadero, Juan 17:3, y el único todopoderoso al cual Jesús nos enseñó a adorar, Juan 4, versículos 23 y 24. En el versículo 17, a este todopoderoso que adora a los 24 ancianos se le llama una vez más el Señor soberano, todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. Es decir, es el mismo todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1, versículo 4 y versículo 8. Y que ya hemos visto que el supremo todopoderoso es el Padre. De ninguna manera se refiere a Jesús, el cual es llamado el Cordero y que se diferencia claramente del todopoderoso único que está sentado en el trono. Sigamos leyendo más de esto. Yo estoy hablando de la Escritura y no estoy hablando de otras cosas. Apocalipsis 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo del Todopoderoso, y el cántico del Cordero, diciendo: cuántas maravillas son tus obras. Señor Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificar tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Observe cómo en ese pasaje, en el versículo 13, menciona el cántico de Moisés, siervo del Todopoderoso, y luego menciona el cántico del Cordero. Es decir, el texto está haciendo una clara diferencia entre ese Todopoderoso y el Cordero, el cual es Jesús. Este versículo 3, a este Todopoderoso se le llama el Señor Todopoderoso. Fíjense ahora en el versículo 4, ahí se dice que a este Señor, Dios Todopoderoso, es al que hay que temer y adorar. Pues bien, Jesús no nos enseñó a temer solamente a este Dios Supremo, el Padre. Lucas 12:4 dice: más os digo, amigo mío, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. El versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en la Gehenna. Si os digo a este, temed. Observe que en ese pasaje Jesús no se estaba refiriendo a sí mismo, sino al Padre Celestial. El apóstol Pablo también habló de este temor que hemos de tener al Todopoderoso, el Padre. Mire lo que dijo,
Efesios 5, 20 dice, dando siempre gracias por todo al Todopoderoso y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 21 dice, someteos uno a otro en el temor del Todopoderoso. Observe bien ese pasaje, ya que Pablo llama al Todopoderoso únicamente al Padre, y luego mencionó a Jesucristo, diferenciándolo del Todopoderoso el Padre, y en el verso 21 Pablo dijo que tenemos que tener temor a este Todopoderoso, el Padre. Primera de Pedro 2:17, el apóstol Pedro también enseñó que al Todopoderoso el Padre, y a quien tenemos que temer. Y Apocalipsis 14:7, el ángel también dice, que a este Todopoderoso, el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, al único a quien hemos de temer y adorar. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso, al cual hemos de temer y adorar, mencionado en Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, solo se refiere al Todopoderoso Supremo, el Padre Celestial, y no a Jesús. Que yo veré trinitario y universitario que enseñan que ese Todopoderoso al cual hemos de temer y adorar se refiere a eso, están mintiendo y enseñando una gran herejía, ya que están enseñando todo lo contrario a lo que dice el libro del Apocalipsis. Todos esos falsos cristianos que enseñan esa falsa doctrina que Jesús es el Todopoderoso al cual hemos de temer y adorar, han sido engañados por Satanás, el diablo. Apocalipsis 12:9. Sigamos leyendo más pasajes que hablan del Todopoderoso Supremo. Apocalipsis 16:7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 18 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Ese texto una vez más se refiere solamente al Padre Celestial, el Señor Supremo, el Todopoderoso. El texto no habla del Cordero Jesús, sino solamente del Todopoderoso Supremo que está sentado en su trono, es decir, el Padre. Veamos el siguiente pasaje que habla del Todopoderoso, nuestro Elohim. Su nombre es Yahweh. Bendito sea su nombre. Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunir a la batalla de aquel gran día del Padre, el Todopoderoso. Una vez más ese pasaje se refiere solamente al poderoso supremo, el Padre. No se refiere a Jesús, pues ya hemos visto que en el resto de pasajes del Apocalipsis, cuando se habla del Todopoderoso, siempre se refiere al que está sentado en el trono, el cual es el Padre de eso y el Padre mío y el Padre de ustedes. La batalla mencionada en ese pasaje será la batalla del Todopoderoso y que será el Padre Celestial quien reunirá a todos esos ejércitos en Armagedón. Sin embargo, será eso quien ejecutará ese juicio del Todopoderoso, el Padre, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Por eso es que el verso siguiente, el 15, está hablando Jesús y dice que Él vendrá como ladrón, es decir, en el momento que no se le esperen. La batalla será del Todopoderoso, el Padre. Pero ese juicio y destrucción de los malvados, el Padre lo hará por medio de Jesucristo cuando venga del cielo. Esto mismo enseña el apóstol Pablo en este otro pasaje. Estoy usando mucho la hermenéutica y la exegesis, ¿verdad? No estoy interpretando las escrituras así, a la zumba marumba. Estoy utilizando los versículos que están enlazados para hablar de este maravilloso tema, precioso, inspirador. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, el Padre declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El versículo 31 dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Como puede ver, el verso 30 menciona al Todopoderoso, al Padre, y luego en el versículo 31 dice que el Padre juzgará al mundo con justicia por medio de Jesús, que es el hombre. Como puede ver, se hace una clara diferencia entre el Todopoderoso y Jesucristo. Lo mismo sucede en Apocalipsis 16:14. La batalla será del Todopoderoso, el Padre, pero el Todopoderoso utilizará a Jesús para ejecutar ese juicio contra los malvados. Por consiguiente,
Jesús no es ese todopoderoso. No se deje engañar por todos esos millones de falsos cristianos y herejes trinitarios y unicitarios que enseñan esta patraña anticristiana de que Jesús es el Dios todopoderoso. Veamos el siguiente pasaje que habla del todopoderoso. Apocalipsis 19:4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Todopoderoso, el que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Apocalipsis 19:5 dice: salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Elohim, el Todopoderoso, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Está hablando del que está sentado en el trono, no está hablando de Jesús, está hablando de su Padre. Versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Elohim, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gloria a su santo nombre. Observe cómo ese pasaje habla solamente del Todopoderoso que está sentado en el trono, el cual es adorado. Y ya hemos visto que este Dios es solamente el Padre, no Jesús. En versículo 6 se dice que este Todopoderoso que está sentado en el trono es el Todopoderoso, el cual reina, es decir, tiene el dominio y el control de todo. El pasaje no dice por ninguna parte que este Todopoderoso sea Jesús el Cordero. Veamos el siguiente pasaje que habla el Todopoderoso. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la reirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Observen bien ese texto. Primero se menciona a Jesús, el cual vendrá del cielo, y dice que él será quien pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Es decir, Jesús es quien ejecutará ese juicio y destrucción de los malvados. El Padre utilizará a Jesús para destruir a todos los malvados. La ira o venganza será del Padre, el Todopoderoso. Dicha ira o venganza la ejecutará por medio de su Hijo, Jesús, el Mesías. Pero el Todopoderoso no es Jesús, sino el Padre Celestial. Y ahora veremos el último pasaje del Apocalipsis que menciona al Supremo, al Elohim verdadero, a Yahweh, el Dios Todopoderoso. Apocalipsis 21:22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Elohim o Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 23 dice: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna, que brille en ella, porque la gloria del Todopoderoso la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Observe bien ese texto, porque los herejes trinitarios y unicitarios suelen citar ese pasaje para enseñar la mentira de que Jesús es ese Señor Todopoderoso. Sin embargo, ellos no entienden este texto, sino que lo pervienten de forma para engañar así a los ignorantes de la verdadera doctrina. El versículo 22 menciona al Todopoderoso y al Cordero, es decir, el texto hace una clara diferencia entre el Todopoderoso y Jesús, indicando así que el único Elohim o Dios Todopoderoso es el Padre, no Jesús. El pasaje lo que dice es que el Todopoderoso, que es el Padre, y el Cordero, que es Jesús, es el templo de la Nueva Jerusalén. Por consiguiente, eso no es el Todopoderoso, ya que el pasaje hace una clara diferencia entre los dos. En el versículo 23 se dice que la gloria o resplandor del Todopoderoso, el Padre, ilumina la Nueva Jerusalén celestial, y el Cordero es su lumbrera. Es decir, que Jesús es el portador de salud de Dios, del Todopoderoso, el Padre. Jesús asimismo se llama el lucero de la mañana, el portador de la luz, ya que Jesús es el candelabro portador de la luz del Padre. Pero Jesús no es el Elohim o el Dios Padre, el Todopoderoso. Apocalipsis 22 dice. Por lo tanto, ya para terminar, exhorto a todos los herejes trinitarios y unicitarios a que se arrepientan de esa gran mentira y herejía de que eso es el único Elohim Todopoderoso, y a que crean en la verdadera doctrina, tal como se ha expuesto en este estudio bíblico. Bueno, una pildorita más que les mando ahí para que la saboreen, pues claro, aquellos que son tradicionales y están metidos por muchos años y
escuchando esas falsas doctrinas acerca de que Jesús es el Dios Todopoderoso, no se le hace fácil. No es fácil porque yo pasé por ese molino. Todas esas, porque no cuestionamos la doctrina del pastor o los que enseñan, predican y hablan, porque ahora gritan y nadie los puede parar porque están inspirados y motivados. Entonces no tienen ninguna respuesta. Entonces, si usted sigue yendo a esa congregación donde le enseñan estas cosas, usted nunca va a progresar, no va a entender bien lo que es la deidad o la divinidad. Y yo exhorto a muchos que andan por ahí diciéndole al mundo entero, que son unicitarios, que hablan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es uno, Jehová. Están equivocados. Pruébenlo con la Escritura. Ahí están, son textos sencillos que usted puede estudiar. Y una vez que usted abre eso, cambia de paradigma, abre la mente para escudriñar verdades, el Espíritu del Señor comienza a trabajar en su vida y a enseñarle. Mientras usted está como los judíos tienen un velo en los ojos porque no aceptaron nunca la verdadera deidad o la verdadera divinidad, ni aceptaron al Hijo, al Mesías, y hablan peste. Hablan en sus libros, hablan peste. Y en los teologías que tienen ahora, los judíos que están enseñándole aún a los cristianos acerca de esta, a muchos están hasta negando ya la divinidad del Señor, de donde procede. Pobrecitos, están como ellos, volvieron a ponerse un velo. Quítese ese velo. Abra su mente y su corazón. Deje de ser sectarista, deja de ser de religiones, deje de pensar todas esas cosas y escudriñe la Escritura porque ahora están cerca. Agarre una computadora y comience a bajar estudie la hermenéutica, la forma de interpretación verdaderamente de la Escritura. Estudia exégesis y combata la eisegesis, que es la interpretación errónea de interpretar los escritos que están en la Biblia de los 66 libros. Y conozca a su Dios verdadero y a su amado Señor, el Mashiach, nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es tu Señor. A Él tienes que obedecer. Escucha su palabra, sigue los consejos de Él para que puedas crecer. De otra manera vas a estar ahí embotado en el ritmo, en la runga, tirando versículos y pasajes erróneos y pérdida de tiempo. No pierdan los tiempos, hombre, en estas nuevas sectas que se han formado hoy en día y que están tergiversadas y están yendo un camino erróneo y tienen el velo puesto y nunca van a poder ser salvos ni encontrar paz y tranquilidad porque siempre van a estar queriendo investigar. Un día son esto, un día son lo otro, un día son lo otro y ahí se van. Errado. Bueno, este consejo, esta pildorita, vamos a hacerla. Tal vez le va a marcar, pero dice la Escritura que cuando tomamos la verdadera palabra de Dios, al principio sentimos dulzura, pero pues nos da unos retorsiones porque tenemos que persistir en ella, en la verdad, y razonar como el Espíritu del Señor nos manda que razonemos. Que la gloria del Señor esté con usted, en su familia, y les guarde, y les bendiga, y les llene de bendiciones, y sobre todo, cambie de paradigma, haga reformas en su vida cada día para crecer en el Señor.